Bueno, podemos ir dando inicio a nuestro evento de hoy. Ya son las 5:04 de la tarde. En nombre de la promoción de los médicos cirujanos de mayo 1990, queremos darle la más cordial bienvenida a todos a esta primera actividad que hemos desarrollado denominado Club de Revista. Lógicamente hemos seleccionado un tema sobre a lo que todos nos tiene ocupados, como es el tema del COVID. En principio, agradecer infinitamente al Centro Médico Docente de la Trinidad por habernos facilitado su plataforma Zoom, que esto nos permitirá tener un poquito más de tiempo para poder activarnos. Agradecimiento especial también a nuestros dos comentaristas, que son la doctora María Eugenia Villegas, es médico egresada de la Universidad del Zulia en mayo de 1990, especialista en medicina interna en la Universidad Central de Venezuela en el Hospital Vargas de Caracas, año 1998. Actualmente trabaja en el Ambulatorio Urbano 2 de la Candelaria, en San Jacinto, en Maracaibo, y es miembro del capítulo zuliano de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna. Igualmente le damos la bienvenida al doctor Leonardo Bustamante, además de ser nuestro padrino de promoción, los de mayo de 1990. El doctor Bustamante es médico cirujano egresado de la Universidad del Zulia en mayo de 1978, cirujano general de la Universidad del Zulia en 1984, coloproctólogo en 1990, profesor titular y doctor de ciencias médicas, director del programa de especialización de cirugía general, es presidente de la Sociedad Venezolana de Coloproctología, trabaja en el Hospital Chiquinquirá de Maracaibo y en la clínica Nueva Policlínica de Amper, igualmente en Maracaibo. Asimismo, quiero agradecer a nuestros dos residentes de primer año, la doctora Valentina Díaz y el doctor Dionisio Díaz, quienes serán los que harán la exposición de los trabajos en el día de hoy. La exposición debe durar aproximadamente 10 minutos y después tendremos 20 minutos para discutir cada uno de los trabajos. La doctora Valentina, adelante con su presentación. Bueno, muchísimas gracias al doctor Pape y bueno, muchas gracias a la promoción de médicos de la Universidad del Zulia de 1990, de mayo de 1990, por hacer esta invitación y bueno, al Centro Médico Docente de la Trinidad, mi institución que nos prestó este espacio y donde hacemos vida a nosotros. Pues bien, en esta oportunidad vamos a hacer este club de revistas. Esto es una dinámica que hacemos aquí para discutir dos artículos. En esta oportunidad, pues el que me corresponde compartir con ustedes en este momento es un artículo acerca del rol de la transmisión oral fecal en el COVID-19. Entonces, les voy a compartir mi pantalla. Y vamos a ver, bueno, si ya pueden ver mi presentación, entonces vamos a comenzar. Como ya les decía, esto es un club de revistas destinado a hablar acerca de la pandemia que nos acosa en este momento, el COVID-19. Pues bien, el artículo que voy a discutir el día de hoy es un artículo que la preimpresión fue publicada en este buscador que se llama medRxiv, que es un buscador precisamente para artículos antes de que sean publicados en una revista científica. Este artículo es un artículo que habla acerca de el rol de la transmisión oral fecal del SARS-CoV-2 y es una revisión hecha en la Universidad de Oxford que se publicó en esta revista el 10 de agosto del 2020. Entonces, en este artículo destacan, por supuesto, que la transmisión del SARS-CoV-2 hasta ahora, la conocida, es a través de gotitas respiratorias y de aerosoles. Es la que se ha confirmado y es la que está conocida. Esta va a ocurrir entre individuos presintomáticos o sintomáticos a otros que se encuentren no enfermos o asintomáticos que estén en contacto cercano. Es importante destacar que también se ha detectado la presencia del virus en las heces de algunos pacientes. Esto es lo que sugiere que hay una transmisión vía orofecal del SARS-CoV-2 y es por esto que se han realizado múltiples estudios y en esta oportunidad se ha hecho esta revisión para poder saber un poco más acerca de cuál es el rol que juega esta transmisión en la transmisión del SARS-CoV-2.
Entonces, ellos se plantean varias preguntas científicas. Y el método con el que van a contestar estas preguntas científicas es a través de la búsqueda de literatura de acceso gratuito. Recordemos además que actualmente la comunidad científica, como solidaridad por todo lo que está sucediendo, todos los artículos relacionados con el COVID-19 son gratuitos y son accesibles a través de una plataforma que se llama LeetCovid, que es un buscador exclusivo para literatura relacionada con el COVID-19. También buscaron artículos en el buscador medRxiv, en Google Scholar y en Google. Esto lo hicieron a través de búsqueda de palabras claves y sinónimos de estas palabras claves relacionadas además con COVID-19. Entonces, la primera pregunta que ellos se plantean, la primera pregunta de investigación que se plantean es el método de excreción y el método de detección del SARS-CoV-2 por vía oral fecal. Para contestar esta pregunta, en una revisión, el total de trabajos revisados fue aproximadamente de 60 trabajos. 29 de esos 60 trabajos contestaban esta pregunta en particular, teniendo una N total de 4.805 pacientes. Es importante saber que en varias de las revisiones, el 12% aproximadamente de los pacientes que formaron parte de la N de la investigación tuvieron síntomas gastrointestinales. También de los pacientes en los cuales se tenía acceso a las muestras de examen de heces, el 40.5% tenía excreción de partículas de ARN de COVID-19 en las heces, de SARS-CoV-2, perdón, en las heces. En otros trabajos, también revisados en esta literatura, reportaron inclusive hasta la presencia del 54%, en el 54% de los pacientes, de partículas víricas en las heces. También es importante que la excreción fecal se mantuvo hasta 11 días después en el 23% de los pacientes. Esto con relación a cuando ya se negativizó la PCR de las vías respiratorias superiores. En cuanto a la excreción viva del SARS-CoV-2 por vía fecal, es importante que en los trabajos revisados, en un promedio, en el 29% de los pacientes se detectó ARN viable en las heces. En algunos pacientes inclusive se detectaron virus con características típicas, es decir, a pesar del paso por el tracto gastrointestinal, era posible detectar virus con la corona, que justamente le da el nombre de coronavirus, aún detectable cuando se hace la observación del virus. Además, en el estudio uno de los estudios toma muestras de todo el tubo digestivo de pacientes recientemente fallecidos por COVID-19, tomando muestras de esófago, de duodeno, de estómago y de recto, y en todas las muestras fue posible detectar presencia de partículas de ARN del virus en el epitelio intestinal. También es importante que en algunos modelos sobre todo de SARS-CoV-1, se ha podido demostrar la presencia de los receptores a los cuales se une el virus para hacerse infeccioso en el tubo digestivo. El mismo receptor que tiene la vía respiratoria se va a expresar también en el tubo digestivo. Y además, esto fue un solo trabajo que se incluyó en esta revisión, se hizo un modelo con organoides en los cuales se expuso el organoide con características de células intestinales a infección por el virus SARS-CoV-2 y esta fue posible. O sea, se puede infectar este tipo de células en un modelo in vitro. Entonces, ¿cuándo se libera o cuánto tiempo se libera o en qué momento se está liberando el SARS-CoV-2 en las heces de un paciente? Estos trabajos revisados encontraron que en un número de estudios de pacientes, de 539 pacientes a los cuales se tuvo acceso al seguimiento de muestras tanto de PCR de las vías aéreas superiores como de PCR en muestras de heces, que una vez negativizada la PCR en la vía respiratoria superior, se pudo detectar de 1 a 33 días después de hacerse negativa la PCR en vías superiores, aún presencia del virus en las heces después de 33 días. E inclusive en uno de los pacientes, la presencia de ARN en las heces que hubiesen hecho positiva la PCR, inclusive hasta 47 días después. Como mencioné previamente, otros trabajos reportan inclusive hasta 11 días
después de que se haga negativa la PCR de la vía respiratoria. Entonces, lo otro que ellos quisieron buscar es si se puede transmitir o si está presente en las heces, es posible que haya presencia de fómites provenientes de estas heces contaminadas. Entonces, buscaron, o la siguiente pregunta de investigación que se hicieron fue la detección en baños, en entornos sanitarios de pacientes que estuviesen infectados, es decir, en áreas de atención de pacientes con COVID-19. Un estudio reportó muestras positivas que eran provenientes del asiento y la taza y la manilla de la puerta del baño de pacientes enfermos. Además, múltiples estudios también demostraron la presencia del virus en todas las superficies de la habitación, incluyendo todas las superficies del baño, las rejillas del aire acondicionado, previo a la desinfección. Como dato positivo, también aportan que la desinfección correcta negativizó casi todas las pruebas, y era un número alto de cuartos y solamente en 2 tuvieron, posterior a la desinfección, muestras positivas. Hay que también destacar que esto era tomando aproximadamente 80 muestras de todo el cuarto y solamente 2 eran las que se hacían positivas, posterior a la desinfección. Esto es un dato importante y un dato interesante, aunque este particular le falta profundizarse, que es la detección en aguas residuales. Se tomaron muestras de plantas de tratamiento en Australia, de varias plantas de tratamiento durante un tiempo prolongado, de las cuales el 22% de las muestras tomadas fueron positivas, de aguas servidas, perdón. Esto los llevó a pensar a que se debe investigar el manejo del agua, porque si estos son aguas servidas provenientes de los hogares de las personas y hubo muestras positivas, entonces es posible detectar la presencia del virus en una comunidad a través de las aguas negras. Es importante también, otro estudio reporta, un estudio español, que en España, en las muestras de las aguas servidas y de las plantas de tratamiento españolas, se detecta presencia del virus en las aguas hasta 41 días antes de que apareciera el primer caso. Otro estudio italiano tuvo los mismos hallazgos y ellos inclusive teorizan que esta es una manera de usar o esto es una prueba que se puede usar para vigilar la circulación del virus y saber cuándo el virus está presente o se mantiene presente dentro de una comunidad, sabiendo el comportamiento de las aguas servidas. Entonces, ¿cómo va a encajar toda esta información con lo que ya conocemos acerca del SARS-CoV-2? Inicialmente se pensaba que no había transmisión fecal en humanos de los coronavirus, de toda la familia de coronavirus, incluyendo el SARS, el MERS y el SARS-CoV-2. Esto no era así en los coronavirus animales. Por ejemplo, el coronavirus felino y el coronavirus porcino se pueden transmitir por vía orofecal. Lo que entonces concluye esto es, o lo que se puede inferir de este trabajo, es que el SARS-CoV-2 puede sobrevivir en el tracto gastrointestinal y que en modelos realizados, en trabajos también revisados, en el SARS-CoV-1 el tracto gastrointestinal puede ser el sitio de infección, a pesar de que esto no está documentado y debidamente demostrado. Y lo otro que es importante y que también es parte de los hallazgos de esta revisión es que, como ya mencioné previamente, en las muestras de pacientes que han fallecido por SARS-CoV-2 se ha encontrado cantidades elevadas de la presencia del virus en el tracto gastrointestinal, en todo el tracto gastrointestinal, no solamente en el tracto gastrointestinal superior. Y bueno, esto es parte de lo que quiere discutir este artículo, que debemos estar atentos acerca de la presencia del virus en el tracto gastrointestinal, porque si la investigación está virando a pensar de que la transmisión por fómites desde la vía respiratoria no necesariamente puede ser la vía de transmisión, pero si en efecto se logra pues demostrar que hay una transmisión por fómites de vía orofecal, entonces debemos tener igualmente un cuidado adecuado de lavado de manos y de aseo de superficies. Muchas gracias. Doctora Díaz, muchas gracias por su presentación. Un excelente trabajo, muy buen trabajo que nos orienta a estar más pendientes sobre ese tipo o sobre este tipo de transmisión. Bueno, doctor Bustamante, como primero son las damas, vamos a darle la palabra a la doctora María Eugenia Villegas para que nos dé su opinión
en relación a este trabajo. Adelante, doctora, bienvenida. Buenas tardes, ¿me escuchan bien, no? Perfecto. Ok, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, sí, esta recopilación de trabajo es bastante interesante, ¿no? Porque nos habla de la posibilidad, la plausibilidad de que el COVID pueda tener otra forma de transmisión. O mejor dicho, el virus del SARS-CoV-2 pueda tener una forma de transmisión orofecal. Entonces, bueno, sabemos que este virus tiene unos receptores en su cápside, que ellos se unen a a las células, y en este caso serían las células con receptores ECA2, ¿no? Sabemos que en el tracto gastrointestinal también existen esas células. Entonces, eso es lo que nos pudiese explicar el tropismo que tiene este virus por el sistema gastrointestinal. También se ha descrito, por supuesto, lo de los síntomas gastrointestinales en la COVID-19, y uno de los elementos es ese tropismo hacia las células de los receptores ECA2 del tracto gastrointestinal, del ilion, del intestino delgado, gástricas también, los enterocitos en general, ¿no? Si colocamos la probabilidad de que este virus se transmita por esa vía, eso pudiera conllevar a la posibilidad de la presencia de los síntomas gastrointestinales por esa forma de transmisión. La cosa es que deben existir mecanismos inmunológicos o inmunitarios, ya sean propios del huésped, que pudieran explicar de que no todas las personas se contaminaran o que tuvieran síntomas gastrointestinales. Esa es una posibilidad. El otro elemento importante en cuanto a esta posibilidad de transmisión, como lo mencionó la doctora, es que por lo menos en los procedimientos que tengamos que estar en contacto con el área gastrointestinal, los procedimientos endoscópicos, tendremos que tener, además de la prevención por las medidas de aerosolización, porque esos son procedimientos productores de aerosoles, también tenemos que tener prevención en la limpieza intestinal y la desinfección de las áreas de endoscopia, que esos ya son otros elementos que también hay que tener en cuenta para que pudiera participar lo de la transmisión orofecal, ¿no? Y por supuesto las medidas ambientales, que deben ser importantes, mantenerlas como medidas preventivas. Vemos que en las aguas servidas se detectó el virus SARS-CoV-2 meses antes de que se hiciera el primer reporte de la presencia del COVID-19 en el mundo. ¿Okay? Se descubrieron las muestras congeladas de aguas, etcétera, en Italia, en España, que ya había presencia de coronavirus en esas aguas. Entonces, para comenzar, debemos tener en cuenta esta posibilidad de establecer medidas de prevención adecuadas, teniendo en cuenta ello. Y, bueno, esa es otra parte que hay que tener en cuenta en cuanto a la transmisión orofecal. Bueno, no sé ahora qué dice el doctor Leonardo acerca de este trabajo y Gracias, estos María elementos. Eugenia. Excelente, María Eugenia. Te voy a hacer antes de darle la palabra al doctor Bustamante, voy a hacerte una pregunta que están haciendo por aquí por el chat el doctor Jihad Khaled, sobre todo por los tiempos de transmisibilidad de los que nos habló Valentín en el trabajo. Él pregunta si en pacientes asintomáticos pudiésemos inferir que puede haber transmisión del virus por esta vía. Bueno, todavía no se ha demostrado, pero sí, por supuesto, hay excreción por un tiempo muy prolongado de ARN en las heces. Se han conseguido muestras de más de 41 días posterior a que ya el paciente ya ha tenido incluso una RT-PCR negativa por exudado nasofaringio negativa. Se realiza la misma prueba en las heces días después y todavía se encuentran restos de ARN viral. Entonces, se puede decir, incluso se está planteando en Asia, en algunos países, en Corea, en Japón, como rutina o como método de detección de SARS-CoV-2, también está utilizando las muestras de heces. Se hacen reportes del protocolo de Hong Kong en que están tomando muestras de heces a las personas, a los pacientes, como un método, como dicen ellos, menos invasivo de detección de SARS-CoV-2, en vez de utilizar el exudado nasofaringio, ¿no? Ese es otro elemento importante. Excelente. Gracias, María Eugenia,
por tu excelente participación en este primer trabajo. Doctor Bustamante, bienvenido. Tiene usted la palabra para hacer su respectivo comentario y creo que tenía un par de láminas que usted quería compartir con nosotros. Por favor, doctor Parodi, permitirle al doctor Bustamante compartir pantalla. Adelante, doctor Bustamante. Valentina, retira tu... Eso, listo, perfecto. Bueno, buenas tardes. Por supuesto, agradecer a Peter y a la promoción donde ya no son exalumnos, sino ya son colegas, gente muy exitosa, y todos los que nos están acompañando en este momento, ¿no? Veo que hay alrededor de 50 personas que para un tema de un sábado en la tarde hablar de transmisión orofecal como que está un poco fuera de un matiné agradable, ¿no? La doctora María, encantado de saludarla, un placer volvernos a conseguir. Yo quisiera, antes de que viéramos esa, yo diría que como un resumen de lo que Valentina excelentemente expuso y de lo que María Eugenia también conversó. Yo quisiera como cirujano tomáramos unas reflexiones unos minutos, porque yo comparo esta forma pandémica como la famosa serie de La Casa de Papel. O sea, inicialmente conseguimos una forma aparentemente viral que contagiaba desde el punto de vista respiratorio y todos se enfocaron en el tema respiratorio. En la medida que ha pasado el tiempo, por supuesto, y los tratamientos que se hacían era para atender la parte respiratoria. En la medida que ha pasado el tiempo, hemos conseguido no solamente afectaciones respiratorias, que ya está claro que tienen afectaciones cardíacas, renales, hepáticas, neurológicas, y la parte gastrointestinal, personalmente les confieso que como que uno la subestimaba y decía que eso no podía ser, que se pudiese transmitir a través de la boca, a través de las heces, un contagio bucal. Y realmente me interesé cuando Peter me invitó, porque explorando esas estadísticas, estamos hablando de que esa sintomatología puede estar entre un 15 a un 39% de los pacientes que tienen problemas de esta pandemia viral. Entonces, por allí quisiera hacer esa pequeña introducción. Y como cirujanos, fíjense que nos hemos tenido que involucrar en temas desde el punto de vista inmunológico, nos hemos tenido que involucrar en temas desde el punto de vista epidemiológicos, porque todavía yo siento en algunas conversaciones que uno ha podido tener en estos días, que no está claro, quizás hasta para las mismas autoridades, cuáles son los conceptos de cuarentena, qué es un aislamiento y qué es un distanciamiento. Esos son conceptos que desde el punto de vista epidemiológico, los que manejan estos volúmenes de pacientes deben tener claro, y siento que por momentos no lo tienen. Entonces, no quisiera redundar en lo que ya han conversado, pero cuando la doctora María Eugenia hablaba de que hay un mecanismo desconocido donde hay una interacción importante de una enzima convertidora de angiotensina, ella en estudios de microscopía electrónica a nivel de lo que ha sido esófago, estómago y recto específicamente, ha tenido una altísima presencia en esos tejidos. Entonces, yo quisiera que ustedes me permitieran colocar dos sencillas láminas que yo creo que primero va a resumir lo que Valentina, de una manera, reitero, espectacular, y te felicito, Valentina, y lo que María Eugenia, por supuesto, con su sapiencia también. Entonces, quisiera simplemente, porque me llamó mucho la atención, entonces, si me permiten, son dos láminas para que resumamos lo que hemos conversado. Adelante, Leo. Comparte tu pantalla. Ok, lo primero, como les decía, en los mecanismos de transmisión fecal-oral, la pregunta viene esa: ¿será que en
verdad nos estamos haciendo las verdaderas o las preguntas que nos den eso que tanto estamos buscando. Entonces, este cuadro me llamó mucho la atención por lo siguiente. Fíjense, como ya hemos conversado, hay un tema desde el punto de vista inmunológico, ¿verdad? Donde ya la ruta de esta enzima convertidora de angiotensina 2, a través de un mecanismo de ARN mensajero, está altamente expresada a nivel del sistema gastrointestinal. Ahora, ¿será que hay otro mecanismo de transmisión? Y eso es lo que en la tarde de hoy creo que es el interés de todos, ¿no? Entonces, es importante tener claro cuáles son estas rutas, ¿verdad? Que las vamos a llamar así. Vamos a tener varias rutas desde el punto de vista de lo que es ambiental, ¿verdad? Hay una clasificación desde el punto de vista ambiental que se basa en rutas de transmisión y ciclos de agentes infecciosos, ¿ok? Eso va a diferir de lo que son los factores biológicos de enfermedades y que están enfocadas en aparentemente efectos etiológicos. Entonces nosotros podemos ver en la lámina una serie de conceptos que es lo que ellos llaman agua número 1, agua número 2, los procesos de saneamiento 1 y 6, son realmente del 1 al 6, pero en esta lámina nos toca hablar del tema de saneamiento 1 y el tema de saneamiento 6. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de saneamiento 1, ¿verdad? Estamos hablando de una transmisión fecal oral no bacteriana, ojo, no bacteriana, donde se pueden transmitir una serie de infecciones. Y ahí están los enterovirus, virus hepatitis, rotavirus, etc. Y son de alta transmisión. Eso corresponde a la primera regla de saneamiento número 1, que pudiese estar relacionada con el agua, pero el agua donde los patógenos presentes están como un vehículo pasivo. Estamos hablando de aguas, aquí en Maracaibo, me imagino que en muchas partes, están haciendo pozos por el tema de la falta de agua. Entonces son aguas que tienen una altísima cantidad de coliformes. Cuando hablamos del tema de saneamiento número 6, ¿verdad? Está relacionada con los vectores. En este caso, moscas y todos esos animalitos que andan rondando por allí. Todo ello, fíjense, que va a estar relacionado en lo que es el contacto de superficies. Se habla de una nueva ruta. La nueva ruta iría a corresponder a lo que son aguas un poco más tratadas o mejor tratadas, si se quiere decir. Lo importante es que todos los mecanismos de saneamiento, tanto el 1 como el 6, como las formas de agua número 1 y número 2, referente, reitero, a aguas servidas y aguas que se usan para la limpieza, y allí es una de las cosas que quisiera que reflexionaran. Recuerden que yo no sé, realmente no entiendo cuál es la política de colocar en un hospital o en centros un grupo de personas supuestamente con un aislamiento. Si tenemos un problema de aguas importantes en el país, me imagino, yo puedo hablar de lo que nos está sucediendo acá, eso pudiese ser ese factor, ese segundo factor, no solamente inmunológico, que ya se conversó y está de alguna manera claro, sino por el tema de la falta de agua, la falta de manejar aguas que sean adaptables al consumo humano. Lo importante, para ir concluyendo, es que todo se sigue basando en el concepto de limpieza y el contacto. O sea, que independiente de todas las formas que se sigue presentando esta forma, el SARS-CoV-2, independiente los tratamientos que se han hecho, yo pienso que se siguen manteniendo las reglas básicas que tanto uno ha repetido
cuídese de las superficies, use su tapaboca, mantenga la distancia social. Todo eso creo que nos está conllevando a darnos de alguna manera un poco de luz a esto que en la tarde de hoy hemos estado conversando, ¿no? Si ustedes me permiten, y eso ya termino con esto, hay una publicación que estaba revisando que salió en marzo de ahora del 2020, salió en la revista de Lancet, el renglón de gastro y hepatología, donde ellos hicieron un trabajo donde se toman muestras fecales cada 2 días o día por medio, desde enero hasta marzo 2020. Estamos hablando de un grupo en un hospital de China, ¿verdad? Que esa es la moda ahorita para nosotros de referencia, ya no es Louis Vuitton y no es toda esa gente, ahora es los hospitales de China. Estamos hablando de 98 pacientes. Ellos tomaron muestras en 74 de ellos. Esas muestras fecales estaban negativas en un 45% para el ARN del SARS-CoV-2, mientras que dieron positivas las muestras fecales para estos pacientes. En otro grupo de pacientes con muestras fecales positivas, las muestras respiratorias daban la misma media, pero en la medida que se fueron negativizando las muestras respiratorias por supuesta curación, las muestras fecales permanecieron positivas hasta 27 o 30 días. Entonces, ¿qué podemos concluir con esto? Que es un tema de que pudiera ser engañoso, ¿verdad? Creer porque el paciente fue recuperado desde el punto de vista respiratorio y tenga sus pruebas de PCR negativas, subestimar la presencia del virus a nivel de heces. Y fíjense que en otros estudios, los mismos pacientes que eran ingresados a unidad de terapia intensiva, el síntoma recurrente importante era el dolor abdominal que se presentaba antes del dolor respiratorio. Entonces, es bastante como para reflexionar que no podemos subestimar, reitero, la presencia de esta transmisión. Gracias por el tiempo. No sé si hay alguna pregunta. Peter, tienes el micrófono apagado. Ok, ahora sí, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Okay. Gracias, Leonardo Bustamante, doctor Bustamante, por este remate final sobre esta transmisión que la tenemos que tener muy pendiente. Hay una pregunta, María Eugenia, que quería ver si tú la pudieses contestar. Marisol nos pregunta si la presencia de sintomatología intestinal en un paciente, si esta es la parte predominante del cuadro intestinal de un paciente, ¿debe haber o se debe agregar algún medicamento adicional o debemos seguir los mismos protocolos que se han estado estableciendo hasta ahora, el Remdesivir, el esteroide, todos los protocolos que hemos estado viendo últimamente en la literatura, o deberíamos agregar algo adicional cuando la sintomatología es más intestinal que otra cosa? Bueno, naturalmente en la etapa temprana de los síntomas del COVID-19 se pueden ver los problemas o los síntomas gastrointestinales. Los trataríamos como un proceso gastrointestinal, por supuesto. Debemos recordar que también estamos, inicialmente, este COVID puede parecerse a cualquier otro tipo de patología, ¿no? Debemos recordar que también tenemos presencia de infecciones intestinales de otro tipo, parasitarias, etcétera, hacer una historia clínica, pero no dejar de lado que pueda ser COVID-19. Entonces, el tratamiento propio para el proceso, medicamentos para mejorar la flora intestinal, una adecuada hidratación, alimentación. Se habla de algunos moduladores de la respuesta viral, que están incluidos antiparasitarios, tales como la nitazoxanida. Y bueno, como también cubre patógenos de tipo parasitario, bueno, también pudieran utilizarse. Pero en general,
No hay un tratamiento específico, ¿ok? Pero sí hay que estar alerta ante los síntomas gastrointestinales. Se ha visto que en pacientes que presentan síntomas gastrointestinales a veces pueden tener una evolución tórpida y posteriormente tener un cuadro más severo, ¿no? En general, con el paciente COVID-19 tenemos que estar alertas desde el inicio de cualquier síntoma, no solamente la parte respiratoria, sino también cualquier síntoma gastrointestinal. En algunas personas puede ser autolimitada, el proceso diarreico, se hace la vigilancia, las medidas generales y puede evolucionar bien, pero en otros pacientes, especialmente los inmunodeprimidos o los de pacientes de alto riesgo, hay que tener cuidado siempre, tenemos que estar pendientes, pero en general un tratamiento para los síntomas y pudiéramos utilizar ese tipo de medicamentos. Excelente, doctora. Bueno, cumplió ya la primera parte de de nuestro club de revista. Vamos a darle la palabra al doctor Dionisio Díaz. El doctor Díaz es residente de primer año del posgrado de cirugía del Centro Médico Docente de la Trinidad. Y bueno, adelante, Dionisio. Hola, Esperamos buen día. tu presentación. Buenas tardes. Bueno, primero agradecer a la promoción del año de 1990, de mayo 90, por habernos invitado, y al posgrado de cirugía del Centro Médico Docente de la Trinidad por la oportunidad. Ahora vamos a hablar de una incógnita que se ha venido presentando desde los primeros momentos que empezó el coronavirus. Y es cirugías electivas durante el coronavirus 19 en esta era. ¿Qué protocolos podemos utilizar, ¿no?, para realizar una cirugía electiva de manera segura? Este trabajo fue hecho por un equipo de cirujanos plásticos, por razones obvias son los más afectados, y fue hecho en México y publicado en mayo del 2020 en esta revista PRS Global Open. Entonces, primero vamos a hablar de algunas generalidades, y es que el COVID-19 surge en diciembre del 2019, en diciembre del año pasado, y de enero a febrero tuvo un crecimiento exponencial, ya que se multiplicó la cantidad de infectados por 1.879. Y es por esto, además de que fue rápidamente invadiendo las fronteras en China, y fue declarado emergencia pública nacional en el 30 de enero. Es importante mencionar que el 80% de los pacientes pueden ser asintomáticos o leves, un 15% severos y el 5% requieren una unidad de terapia intensiva, con una mortalidad entre el 3 y el 5%. Actualmente, el método de transmisión que está descrito son a partir de gotas de flush, de aerosoles o de fómites contaminados. Queda la duda de si debemos agregar la contaminación fecal-oral. Entonces, en vista de que por lo que vemos hay una fácil contaminación de este coronavirus, hemos debido cancelar procedimientos electivos. Posteriormente, bueno, se desarrolla y se descubre el genoma y el fenotipo de este virus, y posteriormente eso es lo que nos ha permitido realizar pruebas. En este artículo, primero se buscaron esta serie de palabras: epidemiología y COVID, pruebas y COVID, pruebas de imágenes y COVID, manifestaciones clínicas, diagnósticos, etc. Y se encontraron 1.273 artículos. Estos fueron buscados en la base de datos PubMed entre diciembre del 2019 y abril de este año. Y se dividieron estos 1.273 estos artículos en cuáles eran los que realmente importaban, ¿no? Y se encontraron 60 artículos. 23 desde el punto de vista de pruebas diagnósticas, 18% con respecto a 18 casos, perdón, de epidemiología y manifestaciones clínicas, 11 artículos relacionados con procedimientos quirúrgicos y cirugías electivas, evaluaciones radiológicas y comorbilidades y complicaciones.
Entonces tenemos esta gran incógnita de si debemos tratar a todos los pacientes como positivos, ¿no? En vista de la gran tasa de contaminación que tiene este virus. Y surge la duda de cómo realizar cirugías electivas seguras. ¿Por qué? Porque hay artículos que han descrito una alta incidencia en complicaciones. Y es que si al comienzo vimos que el 15% amerita una enfermedad grave, perdón, el 5% amerita terapia intensiva, en pacientes posoperados diagnosticados con COVID, tienen un 44%, son estudios que han demostrado que el 44% de estos pacientes requieren la unidad de terapia intensiva. Asimismo, tienen una mortalidad del 20%, entonces se eleva muchísimo. Entonces la respuesta obvia en un primer momento, antes de tener respuesta, fue cancelar todas las electivas. Es la respuesta más fácil. Vamos a cancelar todas las electivas. Pero ¿qué sucede? Existen proyecciones de que el distanciamiento social se debe mantener hasta el 2022. Y no solamente eso, sino que no va a ser hasta el 2024, cuando el COVID, vamos a estar tranquilos con el COVID, por decirlo de alguna manera. O sea, no va a haber manera de hacer un rebrote, ¿no? Entonces, bueno, ante estas proyecciones, ¿realmente cancelar todas las electivas es la respuesta? Pues, obviamente, no. En este caso, bueno, tenemos que el gol estándar es el PCR o el RT-PCR, que la sensibilidad va a depender de dos factores, y es cuándo se realice y cómo se realice. El cuándo se realice está relacionado con la carga viral, ya que obviamente mientras haya más carga viral va a ser más sensible esta prueba, y el cómo se realice es porque en el tracto respiratorio superior, faringe y orofaringe, tiene una sensibilidad del 40 y el 50%. Sin embargo, en el tracto respiratorio inferior, llámese lavado bronquial o muestra a través del tubo endotraqueal, tiene una sensibilidad entre el 80 y el 100%. Entonces vemos cómo podemos aumentar la sensibilidad de este tipo de pruebas solamente escogiendo un lugar adecuado. Ahora, existen otras pruebas que son las pruebas de anticuerpos. Tenemos que la IgM del coronavirus aparece al 5.º día y dura aproximadamente 4 semanas. Es lo que está estudiado. Y la IgG tiene una aparición aproximadamente a las 2 semanas, 12 días, y dura meses. No sabemos cuánto, pero dura meses. Esta prueba particularmente tiene una sensibilidad del 88% y una especificidad del 90% para detectar pacientes enfermos con coronavirus. Si unimos estas dos pruebas, el RT-PCR y las pruebas serológicas, podemos llegar a tener inclusive un 98% de índice de detección en pacientes sintomáticos. Aquí traigo a colación esta lámina que es resumen de las fechas en las que podemos tener las diferentes IgM e IgG para coronavirus, así como el PCR. Tenemos como en esa etapa, en esos primeros 5 días, antes de comenzar los síntomas, la prueba del PCR tiene un 40% de sensibilidad. Pero aumenta cuando empiezan los síntomas a un 50%, y es después de la primera semana de haber iniciado los síntomas, donde hay una sensibilidad del 75%, que inclusive, como ya vimos, llega al 100%. Luego tenemos la IgM, el anticuerpo IgM, que tiene una aparición al 5.º día, 7.º día, y tiene un zenit en el día 8, más o menos la segunda semana también. Este es el punto donde va a tener 88% de sensibilidad. Y luego va a perder la sensibilidad con el paso de las semanas, como ya mencioné. Ahora, con el IgG pasa en igual manera, se comienzan a secretar estos anticuerpos a partir del día 8 o de la segunda semana, y van a durar meses. Todavía no se sabe cuánto tiempo específicamente. Sin embargo, ¿qué es importante mencionar aquí? Que al parecer, ya es lo que se dieron cuenta en este artículo, que si se hacen las 3 pruebas, siempre o en un 90% de los casos, vamos a tener alguna prueba positiva en el caso de que este paciente tenga coronavirus. ¿Y por qué digo el 90% de los casos? Bueno, porque tenemos que la serología para IgM tiene un 12% de tasa de falsos negativos. Y, por contraparte, la IgG tiene un 10% de tasas de falsos positivos.
Entonces ya sabemos que unir estas 3 pruebas nos va a dar un 90% de chance de determinar si un paciente tiene o no la infección. Y bueno, estos recuadros azul de colores que vemos acá es porque dependiendo del momento en el que estemos, las pruebas van a ser positivas o negativas. Y en ese sentido, ¿cuál es el protocolo que recomiendan este grupo de doctores? Bueno, primero, que se debe hacer una primera consulta 7 días antes de la cirugía. En este punto se deben hacer pruebas serológicas, dígase IgM e IgG. Sin embargo, ¿qué puede pasar? Bueno, a lo mejor este paciente está en ese periodo de incubación de los primeros 7 días donde no se ha positivizado la IgM. Entonces, bueno, ¿qué debemos hacer? Si estas pruebas están negativas, el paciente debe distanciarse o tener un distanciamiento social, o mejor dicho, no distanciamiento social, debería estar en cuarentena durante 7 días. Posteriormente, o en aislamiento, durante 7 días. Y después de estos 7 días, el paciente debe consultar nuevamente y se realiza otra vez las pruebas serológicas, pero en este momento es cuando se debe realizar la PCR. ¿Por qué? Porque es el momento donde, en teoría, va a haber mayor carga viral. Si todas las pruebas están negativas, el paciente puede ser operado. ¿Y puede ser operado qué significa? Se debe realizar unos rayos X de tórax y una evaluación preoperatoria ese mismo día. Porque es el día antes de la cirugía. En el caso de que, bueno, alguno de estos pasos falle de positivo, bueno, se debe activar el protocolo COVID y no seguir con la cirugía. Y bueno, para finalizar, ¿qué recomendaciones finales o adicionales podemos tener en este trabajo? Es que, bueno, primero, ellos recomiendan empezar cirugías después de que haya un descenso durante 2 semanas de casos nuevos. Y aquí quiero hacer un inciso, porque se supone que en este momento es cuando empieza a haber disponibilidad de camas desde el punto de vista hospitalario. Si antes de esas 2 semanas el hospital se encuentra en la capacidad de realizar cirugías electivas, bueno, habría que considerar el hecho de reiniciarlas antes. Siempre es importante entonces reducir cirugías de alto estrés metabólico, hepatectomías, cirugías múltiples, porque como pueden ver va a llevar en el caso de que el paciente al final sea COVID positivo, tenga un peor pronóstico. Obviamente evitar cirugías que duren menos de 3 horas por las comorbilidades desde el punto de vista pulmonar. Importante mencionar que deben de ser estos pacientes que tengan ausencia de comorbilidades. Y en este punto se hace un segundo inciso, y es que, como ya les mencioné, hay que recordarse de que este combo de pruebas, de 3 pruebas, tiene una sensibilidad y una especificidad para determinar el coronavirus del 90%. Entonces hay un 10% que no vamos a poder determinar. Y es por eso que ellos incitan que se debe realizar un historial epidemiológico del paciente, si ha tenido contactos con coronavirus, básicamente. Y también si ha tenido síntomas y comorbilidades. Síntomas como fiebre mayor de 38, tos seca o húmeda, mialgia, fatiga, una oximetría menos de 90, disnea, cefalea, diarrea, lesiones en piel, anosmia, disgeusia, vómitos, congestión nasal, conjuntivitis. Estas son las datas que ellos mandan a investigar. Y las comorbilidades, bueno, que es un paciente mayor de 60 años, que tiene hipertensión arterial, diabetes, enfermedades pulmonares, obeso o un fumador crónico, ¿no? Y el otro punto importante que ellos hacen hincapié al final del artículo es que es importante realizar serologías periódicas a los empleados con el fin de no tener un foco de contagio en el hospital y regular las visitas. No tiene sentido que un paciente se vaya a hospitalizar y vaya a un hospital donde hayan pacientes con COVID y tenga visitas, ¿okay? Ya que la probabilidad de infección es más alta. Bueno, esto fue todo por hoy. Gracias por su atención. Gracias, Dionisio.
La verdad que, no sé, me parece excelente este trabajo, una buena aproximación, porque realmente para nosotros los cirujanos ha sido un tema bien problemático, sobre todo decidir si vamos a operar o no a nuestros pacientes. Ahora, yo quisiera con el doctor Bustamante y la doctora María Eugenia que primero hiciéramos el análisis estrictamente a lo que es este trabajo científico y después podemos hacer aparte unas consideraciones en el caso de Venezuela, dado que sabemos la situación que estamos presentando con lo de las pruebas de PCR y o sea, las llamadas pruebas rápidas y PCR. Entonces quisiera primero un análisis estrictamente científico de lo que es el trabajo, tanto por el doctor Bustamante como por María Eugenia, y después podemos entrar a algunas consideraciones en el tema de Venezuela para ver qué podemos sugerir a las personas que hoy nos están escuchando. Como la doctora María Eugenia empezó primero en el otro, vamos a darle la palabra al doctor Leonardo Bustamante. Adelante, Leonardo. Yo no tengo problema en que María Eugenia abra otra vez. No tengo problema. Bueno, pues equitativo. No, gracias. Vamos a... Si seguimos así, no estamos pasando la pelota, si no tú... Okay. Así es. Bueno, Bueno. Dionisio, o sea, resumir un trabajo de estos se necesita mucha paciencia y mucha creatividad. Te felicito. Yo pensé que eras maracucho con ese nombre, pero veo que por el acento no lo eres. Consideraciones sobre el trabajo. Voy a insistir en algo que te escuché porque no sé si por tema de tiempo hablaste de cuarentena y de aislamiento y voy a insistir en eso, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de cuarentena, estamos hablando de restringir actividades en una persona y separarlo de personas no enfermas, que es lo que debemos hacer cuando queremos hacer una cirugía electiva. Y creo, voy a insistir que es el tema, no quiero que nos desviemos a la cirugía de urgencia como tal, no. Estamos hablando de lo que es la cirugía electiva. Y allí el paciente debe estar, y coincido con los trabajos y con lo que tú expusiste, él debe estar en cuarentena. Aislar es un paciente que necesitamos una persona que está enferma y que presenta algunos síntomas del SARS-CoV-2. Entonces, esa es la primera aclaratoria. Lo segundo, insistir en lo que es el verdadero triaje para estas cirugías electivas, ¿verdad? Por supuesto, el trabajo mancomunado con el grupo quirúrgico involucrado, la consulta preanestésica y todo ese tipo de cosas. Yo separaría dos tópicos. Uno, separar lo que es la atención preoperatoria en pacientes selectivos, la atención intraoperatoria y la atención postoperatoria. Desde el punto de vista preoperatorio, todos sabemos el tema de los elementos de bioseguridad que debemos tener, pero recalco en 2-3 puntos muy básicos. Uno, debe haber un quirófano para tratar a los pacientes con sospecha de COVID. Eso es número uno, debe estar un quirófano para ese tipo de pacientes. Yo recuerdo en mi época, y a veces lo repito, cuando nosotros estábamos en Brasil haciendo la especialidad, estamos hablando del año 1989, era la época del SIDA en Brasil, o sea, era una locura los casos de pacientes VIH que llegaban al hospital con patología coloproctológica. A nosotros nos aislaban en un quirófano, o sea, ese quirófano era para pacientes VIH, nosotros teníamos que vestirnos dentro del quirófano, no nos era permitido, nos colocaban un tirro por fuera, o sea, era una cosa de película para ese momento. Por supuesto, todo, gracias a Dios, ha cambiado. Igual está pasando ahora. Los quirófanos de pacientes sospechosos debe ser un quirófano para ese tipo de pacientes. Por supuesto, deben estar dotados de presiones negativas, que no todos los quirófanos a nivel hospitalario dudo, y a nivel de instituciones privadas no serán todos. Y la otra parte es que hay que insistir con el personal de enfermería
que se prepare con mucha anticipación la mesa operatoria para ese paciente. Entonces, eso es número uno en cuanto a la atención preoperatoria. En cuanto a la atención intraoperatoria, y es una costumbre que también es frecuente, las puertas del quirófano deben estar cerradas, independiente de la cirugía que estemos haciendo. Es mandatorio y de vigilancia estricta que las puertas deben estar cerradas. Por supuesto, la máquina de anestesia debe estar protegida, porque, como decía María Eugenia, estamos hablando de un proceso de una forma viral con una alta incidencia de aerolizaciones. Entonces, es importante vigilar esa parte. Y lo último, en el área postoperatoria, ellos deben tener una salida independiente. Esos son cuidados que se deben tener para este tipo de pacientes. Recordemos, como segundo punto, de que hay procedimientos que generan muchos aerosoles. Y para algunos no será eso, pero fíjense, el uso del electrocauterio, hace 2 o 3 semanas atrás, la gente de Johnson & Johnson está haciendo un webinar bien interesante sobre manejo de tejidos. Y en uno de esos apartes, hablaban sobre el uso del electrocauterio. Miren, ustedes no tienen idea todos los errores que ellos fueron detallando cuando nosotros usamos un simple electrocauterio. O sea, no pensemos en que nosotros podamos hacerlo, alguna intubación, alguna reanimación cardiopulmonar. No, estamos hablando de un paciente electivo que va a una cirugía electiva y que usamos un electrocauterio. Mucho cuidado con la dosificación de la temperatura del electrocauterio, porque allí estamos también aerolizando. Entonces, parecen detalles, parece banal repetir este tipo de cosas, pero insisto, en esa repetición deberemos cometer menos errores. Cuidado con la cirugía laparoscópica, o sea, se insiste mucho el cuidado de la cirugía laparoscópica, especialmente cuando ya se empiezan a retirar los trócares, porque hay la tendencia de comprimir el abdomen para sacar ese neumo, y eso provoca también un tema de aerolizaciones. El tema de las endoscopias, muchas veces se dice que el tema de la endoscopia no es tanto para el paciente, sino para el problema se le causa al personal de salud por ese lado. ¿Ok? Bien, en cuanto a Venezuela, no sé si es la segunda parte o lo puedo decir de una vez. Me gustaría, Leo, que dejáramos esa parte porque creo que eso va a ser parte de una discusión interesante. Va a ser corta, pero tenemos que ver cómo damos unos tips. Bueno, doctora María Eugenia, el doctor Leonardo Bustamante nos ha dado unos tips muy importantes para el preparado nuestro cuando estemos en el área quirúrgica. Pero también es importante la opinión que usted nos dé, porque sabemos que si operamos un paciente, de esos pacientes que están con el COVID, con la enfermedad, pero que están asintomáticos, la morbilidad de ese paciente se eleva hasta un 40%. Entonces, la importancia de poder determinar si el paciente está o no infectado antes de la cirugía, pues bueno, recobra una importancia capital. Entonces, estamos hablando, como dice el doctor Bustamante, de un tipo de cirugía que es la cirugía electiva. Entonces, quisiéramos escuchar sus consideraciones, las pruebas, las evaluaciones cardiovasculares, todo lo que en el trabajo el doctor Dionisio Díaz nos explicó en la tarde de hoy. Queríamos saber su opinión al respecto. Sí, bueno, por supuesto, como es una cirugía electiva y estamos en estos tiempos de pandemia, ya debemos aprender a vivir con esto y tenemos que realizar o ejecutar y planificar protocolos de evaluación preoperatoria específicamente en este momento. Entonces, aparte de la evaluación preoperatoria habitual que se realiza, ¿okay? Ya debemos agregar el despistaje o el screening de los pacientes de que pudiesen tener COVID-19. Sabemos la incidencia de asintomáticos, que puede variar, 30, 50, 80% de la población puede estar asintomática, y cualquier paciente que pueda ser llevado a cirugía puede estar en un momento ventana serológica, y puede estar asintomático también. Entonces, eso es de las dificultades. Entonces, tenemos que tratar en lo posible de realizar protocolos en nuestras instituciones, en nuestros centros, para evitar en lo posible complicaciones. Ya sabemos que los pacientes
asintomáticos o que llevan en un periodo de incubación el COVID-19 tiene más tendencia a complicarse, por supuesto, porque es un proceso inflamatorio. El estrés quirúrgico va a desencadenar la liberación de todas esas citoquinas y bueno, un paciente se va a complicar rapidito si se hace una cirugía, el acto quirúrgico, ¿no? Entonces, como cirugía electiva, debemos hacer una evaluación. Esa evaluación puede constar de un test, un screening previo, como lo reflejó el doctor en la exposición, en ese protocolo que estaba propuesto por un grupo de cirugía plástica, por cierto, que propuso ese protocolo. 7 días anteriores se hace una evaluación, un interrogatorio, y luego realizan las pruebas serológicas, que lo ideal sería eso, que se hiciera tanto la de anticuerpos igualmente la de PCR-RT, por supuesto, porque son pruebas complementarias. Y después hablaremos las dificultades que tenemos en Venezuela, porque no podemos realizar la PCR-RT, por supuesto. Solo podemos hacer las pruebas rápidas. Entonces tenemos que tener mayor cuidado todavía. Claro, Sí, ahora, fíjense lo siguiente, colegas, le doy la palabra a cualquiera de los dos. Hay un aumento de los costos importante, porque sabemos que cada prueba de estas está por el orden de los $200. Entonces, estás haciendo pruebas, según este protocolo, estás haciendo pruebas en 2 oportunidades y todo lo que eso conlleva, y la placa de tórax y la evaluación cardiovascular 2 veces. Esto conlleva a un aumento de costos importantes en los pacientes que van con cirugía electiva. Esto es a considerar, no nos debemos preocupar por esto. ¿Qué opina el doctor Bustamante? Mira, es un tema, mis amigos, donde, y lamentablemente la estadística que tenemos muy triste de 82, 83 personas fallecidas pertenecientes al área de salud, ¿verdad? En estos momentos yo creo que cuando uno se enfrenta hasta un mismo paciente en una consulta, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser estrictos, radicales, hitlerianos, si quieren con la palabra, con el manejo y el trato de estos pacientes. Igual cuando vamos a someter a un paciente a una cirugía. Yo voy a agregarle un poco de pimienta a la discusión, porque fíjense, la semana pasada, hace 6 días, la Sociedad Venezolana de Infectología, ¿okay?, sacó una referencia que me llamó la atención, donde en pacientes asintomáticos, ojo, en pacientes asintomáticos, ellos pueden tener las pruebas de IgG, IgM positiva, o IgM positiva o IgM positiva individuales, o sea, juntas o individuales, hasta por 30 días, pacientes asintomáticos. Eso ellos lo refirieron a casualmente ese tema, Peter, de la repetidera de tantas pruebas, ¿verdad? ¿Por qué? Yo pienso que no tenemos un patrón. Honestamente, como cirujanos, todavía no hemos conseguido un patrón. De pronto María Eugenia, más involucrada en estas áreas epidemiológicas y farmacológicas. Pero yo pienso que los cirujanos no tenemos un verdadero patrón. Igual que precisar cuántas radiografías de todas. Yo lo resumiría desde el punto de vista de que, insisto, el paciente que se va a operar selectivamente debe tener una cuarentena donde es un convenio donde yo no quiero que te infectes, pero yo tampoco quiero que me infectes. O sea, hablándolo, yo pienso que eso es una conversación muy madura, muy seria, de mucha educación, de mucha altura, pero hay que hacérsela ver al paciente, que yo no puedo permitirme contaminarme, señores. Y eso lo notan ustedes. Aquí hubo, no sé, la experiencia en otras partes, pero la altísima incidencia de personal ginecostetra infectado llamaba altamente la atención. ¿Por qué? O sea, está bien que el personal de terapia intensiva, está bien el anestesiólogo, está bien el odontólogo. Mi hijo es cirujano maxilofacial y él extrema sus medidas. Pero ¿cómo un ginecostetra se infecta de esa manera?
estamos obviando ese paso de ubicar al paciente y ubicarlo nosotros como personales de alto riesgo. ¿Ok? No sé, María Eugenia. María Eugenia, ¿qué opinas? Bueno, sí, no, de verdad que es difícil porque tenemos carencias y limitaciones. Nuestro trabajo, equipos de protección, etcétera, principalmente en el sector público. Y hemos visto la cantidad de colegas y profesionales que trabajan en el sector salud que ya están contaminados y que han sido afectados por el virus, ¿no? Entonces debemos de tratar en lo posible de hacer sí protocolos propios de acuerdo a nuestras limitaciones, pero tratando, como dice Leonardo, de tener protección tanto al paciente como para uno. Tenemos que entrenarnos en los equipos de protección personal, en capacitarnos, en cómo debemos colocárnoslos, cómo debemos retirarlos, que ahí es donde nos contaminamos más. La disposición en los pabellones, en las áreas, la separación de las áreas hospitalarias y de los centros también. O sea, esto debe ser una labor multidisciplinaria, tanto del centro como de nosotros los médicos y los trabajadores de salud, por supuesto. Uno no es posible que uno vea un colega, una enfermera que va del área de emergencia o falta una enfermera o falta alguien de personal, no, y vamos a pasarte de una vez a pabellón, con la misma ropa, sin las mínimas medidas, y bueno, eso ya contribuye a llevar todas esas infecciones, todos esos gérmenes a pabellón. El por qué se están contaminando tanto el área quirúrgica, entonces es algo que hay que realmente y seriamente evaluar, y evaluarnos nosotros mismos también. Bueno, fíjate, ahí yo creo, María Eugenia, que o sea, estrictamente analizando ya finalmente lo que es el trabajo, y podemos hablar del tema Venezuela, porque bueno, la primera parte del trabajo, Dionisio nos explica sobre cómo debemos hacer el protocolo si tuviésemos la factibilidad de hacer las pruebas rápidas y las pruebas de la PCR y la prueba rápida y la PCR. Eso para nosotros sería lo ideal, poder tener eso a la mano. Todas las instituciones de salud en el país pudiésemos tener o deberíamos hacer en las cirugías electivas protocolos, puede ser este que estamos viendo hoy o el protocolo que usted establezca en su institución para poder determinar si el paciente está yendo a la cirugía sin infección. Ahora, pasando al otro grupo de recomendaciones, y podemos hablar entonces en este tema, en el caso de Venezuela, que la realización de las pruebas está centralizada por el Instituto de Higiene, es decir, todas las pruebas del país tienen que ir al Instituto de Higiene para poder ser procesadas. Es muy importante estas recomendaciones que nos dio Dionisio al final, que es empezar a hacer las cirugías electivas cuando tengamos más o menos 2 semanas de que la curva comience a bajar. Recuérdense que estamos hablando de cirugías electivas, ¿ok? No son ni emergencias, ni quizás emergencias oncológicas, que este sería otro tema, los pacientes con cáncer. Estamos hablando de un paciente con una hernia, estamos hablando de un paciente con un problema de una litiasis vesicular, estamos hablando de los cirujanos plásticos que también, oye, tienen que trabajar. Entonces, pudiésemos aguantar momentáneamente hasta que la curva comience a bajar. En algunos de los webinars que he visto de los infectólogos conocidos, preguntan, bueno, ¿y cuándo va a comenzar a bajar la curva? Bueno, no sabemos. Cuando lleguemos al pico y veamos que empezó a bajar la curva, pues no tenemos fecha, no sabemos cuándo eso va a pasar. Entonces, eso puede ser una buena recomendación. La otra es reducir las cirugías que produzcan estrés metabólico en lo posible, por supuesto, como dijo Denisio, las hepatectomías, cirugías que requieran o casos que requieran de multicirugías. Cirugías que duren menos de 3 horas para precisamente reducir el estrés quirúrgico, ausencia de comorbilidades en lo posible, tratar de realizar a los empleados de las instituciones, esto es sumamente importante, y por eso que también necesitamos que se descentralicen las pruebas. Usted debe realizarle a sus empleados pruebas de manera rutinaria, porque a veces están trabajando gente que tú no sabes que estén contaminados. Y por supuesto, obviamente, regular las visitas. Ok, gracias, Dionisio. Lo estaba leyendo el celular. Ahora, vamos a nuestra realidad. No tenemos posibilidades de hacer PCR, ni tenemos posibilidades de hacer pruebas rápidas en el país. Y hemos visto cómo, bueno, nosotros también somos una parte importante de la población que necesita
de nuestro sustento económico. Imagínense los cirujanos que vivimos de operar. Entonces necesitamos operar. ¿Qué hacemos? Aparte de estas recomendaciones. Entonces aquí quisiera ver la opinión de ustedes en relación al uso de la tomografía de tórax, al uso del... Hay protocolos ahorita que se están estableciendo de la ultrasonografía torácica, que también parece que ayuda mucho. Si de verdad vamos a tener un paciente 14 días guardado en su casa para estar seguro que el paciente no está contaminado, ¿qué confiabilidad tiene eso para nosotros? En fin, ¿cuáles creen ustedes que pudiesen ser las recomendaciones en virtud de que necesitamos, o sea, tenemos que de alguna manera operar? Bueno, sí. ¿Se oye? Sí, se oye perfecto, María. Ok, perfecto. Ok, bueno. Sí, esas son otras alternativas, ¿no? El uso de la tomografía torácica, la tomografía pulmonar, que tiene alta sensibilidad, incluso al inicio de la pandemia y en China, en Corea, etcétera, en esos países no utilizan ya las rayos X de tórax, sino de una vez se van hacia la tomografía de tórax. Pero sabemos que, bueno, los costos para muchos centros también se van a aumentar infinitamente, y también para los usuarios, por supuesto, para los pacientes. El costear una tomografía de tórax, ya si se coloca entre comillas de rutina, ya es algo, bueno, bastante difícil, ¿no? Pero ese es algo que se pudiera utilizar, ¿no? De ecografía pulmonar, bueno, también se habla de cierta sensibilidad, pero más la tomografía de tórax, que eso sí está especificado. Con respecto al screening, que eso es lo que tenemos, lo de la cuarentena, que tiene que mantener el paciente, un adecuado seguimiento de preoperatorio, de preguntas sobre los síntomas, sopesar también el riesgo quirúrgico de la persona. Una persona con comorbilidades, una persona que se nos pueda tener mayor chance de complicarse. También tenemos que sopesar la necesidad y el tipo de cirugía que se va a hacer también. Entonces son varios elementos. El elemento epidemiológico, estamos en transmisión comunitaria, estamos en zonas de alta incidencia de COVID-19. Entonces debemos restringir en lo posible las cirugías electivas. Esa es otra opción. Sabemos que, por supuesto, una cirugía electiva, el paciente va en las mejores condiciones posibles, es algo planificado para tener los mejores resultados y evitar las complicaciones. A medida que se retarda esta cirugía electiva, también el paciente puede descompensarse o puede en el transcurso del tiempo presentar una complicación. Entonces, tenemos que sopesar, evaluar bien el paciente preoperatoriamente. Podemos agregar esos screenings y tener un adecuado equipo y planificación de la cirugía, tanto en el momento preoperatorio, intraoperatorio como postoperatorio, para asegurar lo más posible evitar las complicaciones y evitar la contaminación, porque a fin de cuentas esos son los problemas que podemos tener. Estamos ahorita tratando de hacer algún tipo de exposición a la opinión pública y al gobierno nacional, solicitando que por favor traten de permitir que otras instituciones hagan este tipo de pruebas, porque para los cirujanos, bueno, para los pacientes en general es importante. Ahora, doctor Bustamante, en relación al consentimiento informado, porque nosotros discutimos eso mucho aquí en el servicio, y lo modificamos y le hacemos aclaratorios al paciente, sobre todo a la hora de que operes, porque tú tienes que, si como no tenemos las pruebas, tenemos que confiar en lo que el paciente nos diga, que no ha estado en eventos de más de tantas personas, que no ha tenido contacto con personas enfermas, que no ha viajado, que no ha salido, pero eso es confiar en su palabra. Entonces hemos modificado el consentimiento informado. ¿Cree usted que eso tendría alguna importancia? ¿Han hecho ustedes eso en su centro? Mira, a mí me gusta discutir poco de religión y de política, pero lamentablemente vivimos en un país donde los temas de leyes han perdido mucha protección de lado y lado. Entonces, honestamente, cuando todo sale bien, ¿verdad? Bueno, el Beato José Gregorio, la medalla milagrosa, etcétera, ¿no?
pero cuando hay un problema, entonces nos quieren poner preso, nos quieren estar extorsionando, cobrando cosas porque supuestamente se hizo una malpraxis médica. Y yo siempre le digo cuando escucho estos comentarios, yo le mire, yo pienso que una de las primeras lecciones que aprendemos cuando estamos en la medicina es que nunca llevamos una intención de hacer daño a nadie. ¿Okay? Entonces, esa es una de nuestras primeras lecturas cuando nosotros tenemos esa inquietud de ser médico, ¿no? Pero, como les insisto, legalmente no estamos tan amparados como para eso. Los consentimientos hay que hacerlos. Yo personalmente, discúlpeme que voy a hablar de la realidad. Yo a los pacientes que van a cirugía electiva, es los pocos que estoy haciendo, ojo, porque, insisto, yo puedo dar lo que está pasando acá. Aquí no hay en ningún hospital haciendo cirugía electiva. Los pocos hospitales que están haciendo cirugía es cirugía de emergencia. La cirugía electiva prácticamente es para los casos oncológicos, como lo dijiste, son los que se están dando prioridades. Pero cirugía electiva desconozco porque el hospital universitario, el hospital Chiquinquirá, están dedicados a la atención de pacientes COVID, uno en casos más graves, en niveles más avanzados. El Chiquinquirá tiene un nivel para pacientes en un aislamiento nivel 1 nada más. Entonces, eso por un lado, ¿no? Entonces, dudo de que en hospitales en este momento se estén haciendo cirugía electiva. Yo a mis pacientes eso les explico una cuarentena de esos 15 días, que es importante. Tengo mucho cuidado con el uso de la tomografía. Cuando tengo alguna sospecha de que en el interrogatorio o algún antecedente, yo lo envío donde el neumonólogo para que él me redacte un informe. Él con su experiencia podrá decirme si con una radiografía de tórax, con su sapiencia, me dirá si está patológica o no. Entonces, me valgo de ese artificio. Y hacemos las pruebas, definitivamente. Hacemos la IgG y la IgM en esos periodos de, como decía Dionisio, la IgG, la IgM a partir del 7º día ya puede comenzar a subir. Igual sucede con la IgG después del 15º día. Entonces, procuro hacer cirugías ambulatorias, cirugías cortas, cosa de que hay que sobrevivir de alguna manera, ¿no? Entonces, ese es el protocolo que yo uso. Cabe una última pregunta, y creo que Dionisio la dejó en el aire. ¿Cuándo vamos a reiniciar? ¿Okay? Yo les puedo resumir a mi criterio de que el reinicio dependería de 4 factores. 1, la atención o la limpieza o la desinfección de los diferentes centros de salud que se han tomado para la atención de pacientes SARS-CoV-2. Número 2, el personal que ha trabajado con el techo abierto para la atención de estos pacientes. 3, el tema de las aguas. Yo creo que una de las conclusiones importantes en este momento para nosotros, los que tuvimos estas 50 y tantas personas, es que no, a partir de ahora, no podemos subestimar el tema de la contaminación orofecal, y las aguas juegan un papel importante. Y lo último, la educación de los familiares de los pacientes. Entonces, cuando todo ese complejo, Dionisio, se ve, yo pienso que podemos pensar en un reinicio de actividades con unos protocolos muy estrictos, ¿verdad? Porque nos vamos a quedar de locos. Yo me imagino que el día que digan que podemos viajar, bueno, no existirán aviones ni existirán agencias de viajes para reservar tanto boleto aéreo. Igualito va a pasar con esto. Cuando los médicos nos digan, vamos a reiniciar nuestras actividades hospitalarias, va a ser una desbandada tanto de pacientes que están necesitando, que están pasando por muchas calamidades desde el punto de vista sanitario y de salud, como para el personal. Entonces, yo pienso que esas 4 pilares se deben dar para reiniciar las actividades. Concluyo diciendo, toda actividad electiva debe ser diferida hasta donde podamos,
Excelente. Bueno, hay algunos comentarios aquí por el chat que quería hacerlos por respeto a lo que escribieron, porque ya estamos por finalizar. La doctora Aldana nos comenta, bueno, hay una buena disertación el del doctor Douglas y Miguel sobre lo que es cuarentena y aislamiento. Cada uno al terminar el webinar de hoy, pues bueno, va a buscar los conceptos. Está muy buena la discusión. La doctora Aldana nos dice, pacientes asintomáticos o que por temor a que le suspendan la cirugía niegan contactos o síntomas. Bueno, ese es precisamente uno de los temas que estamos conversando. Pues si después, como eso es poco confiable, esa aseveración de los pacientes, bueno, debemos recurrir a la tomografía, a la radiología, a la evaluación por el médico internista el día anterior, a la evaluación por neumonología, como nos dice el doctor Bustamante. Yo creo que lo otro, ya hemos hablado. Ok. Bueno, yo quisiera darle el agradecimiento especialísimo a mis queridos colegas y amigos, el doctor Leonardo Bustamante y la doctora María Eugenia Villegas, por habernos acompañado en el día de hoy, y a mis residentes, la doctora Valentina Díaz y el doctor Dionisio Díaz, por haberme acompañado a esta actividad. Nuestra promoción, que en mayo pasado cumplió 30 años, bueno, logramos reunirnos, un grupo importante de ellos, más de 130, 140 personas. Perdón, ya que se asomó Luis Parodi por allí, gracias Luis, y al Centro Médico Docente de la Trinidad por habernos facilitado la plataforma. Luis Parodi, que trabaja aquí con nosotros en el Docente de la Trinidad, también es colega y amigo de nuestra promoción, miembro de nuestra promoción. La promoción ha hecho algunas actividades de cara a esta pandemia que nos está arropando en estos últimos meses. Hicimos una actividad hace un par de meses sobre el tratamiento y los mitos y realidades del COVID-19. Hicimos un video con un mensaje de quédate en casa. Estamos ahorita por terminar un libro. María Eugenia tiene ahí un capítulo bien interesante que probablemente ya la semana que viene esté ya saliendo. Es un libro para la población general, para el público general, titulado Todo lo que debemos saber sobre la COVID-19.